Pues comenzamos, ¿vale? Como decía uno de mis músicos favoritos, no tenemos un público grande, pero tenemos un gran público, ¿vale? Entonces, bueno, pues daros la bienvenida a todos a la mesa de esta tarde sobre la figura del delegado de protección de datos y daros las gracias por estar aquí. La protección de datos personales y la ciberseguridad son dos conceptos que van de la mano y juntos representan uno de los mayores desafíos para la confianza de la ciudadanía en una administración pública digital, moderna, propia del siglo XXI. Decía Bauman que nos hemos convertido en ciudadanos adictos a la seguridad, pero siempre inseguros de ella. En este sentido, la forma de concebir y relacionarnos con las administraciones puede derivar en un sesgo de inseguridad y desconfianza en los servicios públicos si no se genera certidumbre suficiente sobre la protección de nuestros datos personales. No en vano, en el ámbito de las administraciones públicas, la propia Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ya reconoce el derecho de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en sus ficheros, sistemas y aplicaciones. De otro lado, el Reglamento General de Protección de Datos, que sienta las bases de los próximos años para la protección de los datos personales en Europa, ha introducido una nueva figura de designación obligatoria para todas las administraciones públicas, el denominado delegado de protección de datos. En este sentido, el delegado de protección de datos constituye una figura clave, garante del cumplimiento de la normativa en la administración local y que debe participar en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales que tengan lugar en la misma. El reglamento señala que el delegado de protección de datos debe ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del derecho y la práctica en materia de protección de datos. Proveerse de un delegado de protección de datos puede ser fácil para un ayuntamiento con grandes recursos, como puede ser el de Madrid, pero ¿cómo se afronta esta situación en un ayuntamiento de un pueblo de 50 habitantes? Pues bien, para instruirnos sobre todas estas cuestiones, hoy tenemos un panel de auténtico lujo que nos aportará diferentes visiones sobre esta problemática, tanto desde un punto de vista de delegados de protección de datos internos como externos. Y como comentarista de esta mesa, pues bueno, hemos querido tener, hemos dicho, pues vamos a coger a la mejor que hay. Entonces, pues bueno, hemos cogido a Mercedes Ortuño Sierra. Mercedes es responsable del área de atención al ciudadano en la Agencia Española de Protección de Datos, que comprende las actividades de promoción informativa de la agencia, la unidad de transparencia e información de la agencia y la elaboración de herramientas de consultas, guías y preguntas frecuentes. Anteriormente, ha prestado servicios durante 10 años en la Administración de la Unión Europea, como presidente de la Sala de Recursos de la Agencia Química Europea, con sede en Finlandia. Como presidenta de la Sala de Recursos, era responsable de asegurar la calidad y consistencia de las decisiones y de presidir las deliberaciones de la Sala. Tiene amplia experiencia en la Administración española, principalmente como responsable de la División Internacional de la Agencia, como vocal asesor en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Justicia, donde dirigió el equipo de trabajo internacional durante la presidencia española del Consejo de la UE en 2002. Y además es licenciada en Derecho por esta casa, por la Universidad Complutense de Madrid, donde ahora vuelve como invitada a este panel, funcionaria de carrera de la Administración Pública Española y perteneciente al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. Además, Mercedes ha sido durante 5 años profesora asociada de la Facultad de Derecho de Georgetown, donde ha impartido el curso de posgrado sobre, y lo voy a decir, permitidme que lo diga en castellano porque va a quedar mejor, protección de la privacidad en ambos lados del Atlántico, ahora que está tan de moda el marco transatlántico sobre protección de datos, y actualmente imparte clases en esta Facultad de Ciencias Políticas en el máster sobre transparencia y buen gobierno que dirige la profesora Gemma Pastor. Pues bienvenida, Mercedes. Gracias. Mercedes va a ser la comentarista y si os parece ya, sin más preámbulos, pues vamos a ir dando paso a los ponentes. Pues ahora vamos a pasar con José Manuel López Iniesta,
Bueno, pues José Manuel viene, es el director técnico jurídico de una consultora de ámbito nacional que se llama Movilidad y Protección de Datos. Es una consultora que tiene su origen en la ciudad de Albacete y que eso refleja mucho del carácter emprendedor de sus gentes. José Manuel fue compañero mío hace algunos años en esta consultora. Yo luego derivé hacia la administración local por cosas de la vida, porque uno se echa novia en otra ciudad y al final pues acaba en la administración local de esa ciudad. Y bueno, pues José Manuel nos va a hablar de algo sobre lo que la verdad es que tiene mucha experiencia. Hemos visto cómo Verónica nos hablaba de la figura del delegado de protección de datos interno dentro de la propia administración, con todo lo que un delegado de protección de datos interno conoce su administración, conoce sus normas, conoce su funcionamiento, conoce, bueno, nosotros lo llamamos la casa con mayúscula. Y José Manuel nos va a ofrecer otra visión, nos va a ofrecer la visión de, oye, mira, cuando un municipio o un ayuntamiento no tiene el apoyo, como tienen la suerte de los de Huesca, o como tienen la suerte de los de Segovia, de que es un servicio que se articula a través de su diputación, pues tiene que contratarlo con alguna empresa externa. Entonces, José Manuel nos va a hablar de la colaboración público-privada como modelo de gestión de la protección de datos en la administración local. Es una ponencia que yo he leído, que me ha gustado mucho y en la que creo que vamos a aprender mucho. Así que adelante, Manuel. No sé si está encendido, creo que sí. Bueno, me oís, que es lo importante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer, lógicamente, es agradecer a la Universidad Complutense, bueno, en concreto al Instituto Complutense de Ciencia de la Administración, el haber organizado estas jornadas y, en concreto, también el haber organizado lo que es esta mesa o este grupo de trabajo, porque es una muy buena forma de empezar a darle cada vez más importancia al derecho fundamental a la protección de datos, más en la sociedad que tenemos actualmente, ¿no? Y por supuesto también decir que es un honor para mí formar parte de esta mesa, que está básicamente formada por todos números uno, ¿no? en su trabajo. Vamos a ver, básicamente, aquí tenéis el título de la ponencia, ya lo ha comentado Isidro. Lo único que quiero es, en lugar de utilizar el lenguaje, quiero hacerlo todo más natural, quiero hablar, porque muchas veces no es lo mismo, ¿no? Utilizar el lenguaje que hablar. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo con este título es que en muchas ocasiones, para determinadas entidades locales de tamaño más reducido, estas entidades pueden acudir a otras organizaciones del sector privado para que le ayuden a implantar, revisar, mantener un sistema de protección de datos personales, ¿no? Esta afirmación la hago básicamente porque una entidad local, más una entidad local de reducidas dimensiones, se encuentra hoy en día en un escenario bastante complejo. Básicamente porque lo primero de todo es que cada vez los ciudadanos tienen unas necesidades más extensas y más heterogéneas, ¿no? Eso por un lado. Además, nos encontramos el que muchas veces es un problema, que es el tema de las innovaciones tecnológicas, porque es verdad que llevamos muchos años con grandes avances tecnológicos. En los últimos años, además, avances tecnológicos basados en tratamiento automatizado de información personal. Estamos en la época de las 3 V, ¿no? Del volumen, la variedad y velocidad. Tenemos sistemas que nos permiten tratar una gran cantidad de información de muy distinto tipo y a una velocidad brutal para tomar determinadas decisiones, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es que este escenario de innovaciones tecnológicas no siempre para la entidad local, per se para la administración, para una entidad local, va a ser siempre beneficioso. Es necesario hacer un esfuerzo para adaptar todas las innovaciones tecnológicas que vayan viendo a la luz, para adaptarlas a la manera de trabajar que tiene la administración pública, ¿no? Y junto con esos dos elementos tenemos también el tema de la
expansión de la cultura de la protección de datos. Es verdad, como se ha comentado en la anterior ponencia, que todavía muchísima gente desconoce o es muchísima gente que es totalmente ajena a lo que es el derecho fundamental a la protección de datos, pero lo que también es cierto es que cada vez existe una mayor conciencia entre la ciudadanía española en lo que es el tema de protección de su información personal. Es bastante interesante el dato, por ejemplo, que aparece en una de las memorias de la Agencia Española de Protección de Datos, es que en 2019, por ejemplo, el número de consultas que se plantearon ante la Agencia Española de Protección de Datos aumentó en un 192% con respecto al año anterior. Lo que quiere decir que, al fin y al cabo, existe entre la ciudadanía cierta inquietud. Están empezando a ser conscientes de que tienen un derecho fundamental que protege su intimidad a través de ese rastro de datos, de ese rastro de información que todos vamos dejando, ¿no? Entonces, dentro de este escenario tan complejo, más para una entidad local, de lo que voy a intentar hablar muy brevemente, para no pasarme tampoco del tiempo establecido para la ponencia, lo que voy a intentar comentar es el tema de cómo una entidad privada puede ayudar a la entidad local, a una entidad local de reducidas dimensiones, a solucionar este complejo escenario que se les plantea, ¿no? Y por la práctica que tenemos, tanto el texto completo de la ponencia como esto que estoy comentando ahora mismo, se basa en la experiencia pura y dura en estos años de aplicación del reglamento. Lo que nos damos cuenta es que la mejor fórmula para trabajar la protección de datos, para ayudar a una entidad local en lo que es la implantación, el mantenimiento y demás de un sistema de protección de datos, es la fórmula de la colaboración público-privada. Me animé aquí a avanzar un poco un concepto sobre colaboración público-privada, porque bueno, no existe un concepto único, cada organización internacional da un concepto distinto, son conceptos además que arrastran mucho el tema de centrarse siempre en lo que es realizar una obra pública, más que implantar un sistema que pueda perder en el tiempo, en fin. Entonces, no me interesa tanto el concepto como los matices que conforman ese concepto, ¿no? Bueno, obviamente un régimen de colaboración público-privada, hago referente a que la diapositiva fórmula jurídica indeterminada, básicamente para dejar constancia de que siempre tenemos que tener un marco jurídico sólido, porque por muy románticos que nos pongamos aquí en la presentación y hablemos de colaboración público-privada, lo cierto es que siempre tiene que existir una base legal sólida de fondo que regule la relación entre los actores públicos y privados, ¿no? Pero lo que realmente nos interesa para lo que es protección de datos propiamente dicha es el tema de que exista un equilibrio de riesgos y un equilibrio de responsabilidad entre ambas entidades. Tanto la entidad pública como la entidad privada tienen que ser conscientes de que lo que es responsabilidad de gestión y lo que es asumir riesgos se tienen que encontrar en un nivel sumamente parecido. Lo que nos lleva también al tema de la discreción. Se tiene que dejar, ambas entidades tienen que tener cierta discreción para poder desarrollar su actividad de manera coherente. Si la discrecionalidad es mayormente pública, nos iríamos al régimen de externalización, ¿no? Que podemos encontrar en cualquier licitación. Y si nos vamos a una discrecionalidad mayormente privada, nos vamos directamente a lo que son las que están tan de moda, políticas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Que las entidades privadas utilizan sus propios medios para hacer temas que tengan un impacto social, ¿no? Entonces, lo más importante de todo es que exista un equilibrio en lo que es la discreción de las dos organizaciones. La importancia del proyecto, por supuesto, ya lo he comentado, normalmente el concepto de colaboración público-privada arrastra mucho lo que es, por ejemplo, el tema del sector de la construcción, de hacer cosas muy estancas, limitadas en el tiempo. Y lo que se debe tener siempre en cuenta en tema de colaboración público-privada es que el objetivo último es la satisfacción del interés general. Más que nada porque si no, el tema de la colaboración público-privada se nos cae completamente. Porque lo que no podemos hacer es, por mucho que hablemos de concursos públicos o de contratos menores, en fin, dependiendo de las circunstancias, las contrataciones se harán conforme marque el ordenamiento jurídico, pero si el único interés de la entidad privada es trabajo y me llevo mi dinero, y si el único interés de la entidad pública es
esta gente, estos expertos, nos van a enseñar a cubrir el expediente, lo que es implantar un sistema de protección de datos se nos cae completamente, porque vamos a hacer básicamente una chapuza que no va a perdurar en el tiempo, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Pero bueno, estoy aquí hablando de lo que son las entidades locales, más las de reducidas dimensiones, están ante un escenario muy complejo, un escenario tema de innovaciones tecnológicas, de que la ciudadanía cada vez está más concienciada y demás. Y afirmo que una entidad privada va a poder ayudar a la administración a implantar un sistema y mantener y revisar un sistema de protección de datos personales. Pero claro, si digo eso y me bajo, la ponencia no tiene ningún tipo de valor. Entonces creo, esto en el texto completo de la ponencia, por supuesto, está mucho más desarrollado, pero creo que lo que es esencial para establecer un régimen coherente de colaboración público-privada es centrarnos en estos 6 puntos. Que voy a ser muy breve porque tengo el cronómetro aquí y llevo ya 10 minutos. Ojo. Pero bueno, primeramente lo que es el tema que es esencial, considerar al delegado de protección de datos, que va a ser un tema común, de hecho el delegado de protección de datos aparece en el propio título de la mesa de trabajo, ¿no? En el propio grupo de trabajo. Pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta las entidades locales es que deben nombrar un delegado de protección de datos con conocimientos en derecho y práctica en materia de protección de datos, que sea capaz de desarrollar unas funciones que están además expresamente previstas en el Reglamento General de Protección de Datos y que además debe contar con tiempo suficiente para el desarrollo de sus funciones. En este caso, por supuesto, la entidad privada puede ofrecer su experiencia y sus conocimientos en otras situaciones similares para cubrir esa brecha que puede existir en determinadas entidades locales de reducido tamaño en la que no puedan contar con una persona que tenga este perfil. O que aun contando con este tipo de profesional, este no tenga tiempo suficiente para desplegar toda su actividad, ¿no? Lo que sí es cierto es que la práctica nos dice que no es necesario ni siquiera externalizar directamente, no es necesario que una entidad local externalice directamente la figura del delegado de protección de datos y se puede optar en muchos casos simplemente porque la entidad privada sea una simple figura de asesoramiento. Lo que es importante, y además en ese caso las dos figuras se parecen mucho, es que exista siempre una persona dentro de la organización, dentro de la entidad local, que sea la que traduce, digamos, las consultas o las medidas o las pautas de trabajo que pueda establecer el delegado de protección de datos. Vamos a ver. Otro de los temas esenciales, por supuesto, es el tema de establecer unos roles y responsabilidades claros dentro de la entidad local. Todo el mundo, todos los empleados públicos dentro de la entidad local deben saber qué tienen que hacer, cómo deben hacerlo, por qué tienen que hacerlo, qué sentido tiene todo esto, ¿no? Porque si dentro de la entidad privada no existe una conciencia clara de implantar y mantener un sistema de protección de datos, efectivamente todo va a ser papel mojado. El esfuerzo que pueda hacer una entidad privada que apoye no va a tener ningún tipo de sentido porque luego la gente no sabe qué hacer, no sabe qué responsabilidad tiene o qué rol tiene que jugar dentro de la implantación de un sistema, ¿no? Para ello es esencial también lo que es el tema del flujo de la información. Se habla muchísimo en este tipo de congresos, ¿no? El tema de la importancia que tiene que el delegado de protección de datos esté siempre presente, que se la toma de decisiones y demás, pero todos esos conceptos y más dentro de una entidad local lo que hay que hacer es bajarlos a la tierra, ¿no? Y la mejor forma de que un sistema de colaboración público-privada en materia de protección de datos funcione es establecer canales de información, establecer un flujo de información constante. Por nuestra práctica, los 3 canales, deberían existir al menos 3 canales de comunicación. Un canal de comunicación interno que permita a los propios empleados públicos reportar al delegado de protección de datos o a esa figura de apoyo, a ese profesional de la entidad local, posibles fallos del sistema o oportunidades de mejora, ¿no?
Es esencial también que exista un canal de comunicación entre la entidad privada, entre ese profesional que asesora y la propia entidad local. Y más después del tema de que están tan de moda los canales de denuncia, con el tema de la directiva whistleblowing y demás, está muy bien por nuestra práctica el tema de los canales de información dirigidos al exterior. Básicamente porque es un flujo de información muy bueno el que, bueno, en caso de una entidad local todavía más, por el tema de los ciudadanos, ¿no? Pero sobre todo que lo que son proveedores o colaboradores de la entidad local, o, al fin y al cabo los stakeholders de la organización, ¿no? Puedan reportar también al delegado de protección de datos ese tipo de información. Con estos 3 canales de denuncias se va a poder conocer en todo momento dentro de la entidad local, pues bueno, información de si son útiles o no las medidas de seguridad que se están implantando, si se está cumpliendo de manera efectiva con la ley, si es necesario hacer esfuerzos adicionales. Al fin y al cabo, la información en este caso es esencial. En lo que son temas de obligaciones legales, dentro de todo este marco, de todos estos elementos que son esenciales para una entidad local, la entidad local debe tener clarísimo cuáles son las obligaciones legales a las que debe dar cumplimiento. Hablamos de generar registros de actividades de tratamiento, hablamos de implantar medidas de seguridad adecuadas al riesgo, de hacer evaluaciones de impacto, en fin, toda una serie de medidas, firmar contratos de tratamiento de datos, en fin, a las medidas que recoge el reglamento, que tampoco nos vamos a centrar en ellas. Pero sí es importante que la entidad local, por muy reducido tamaño que tenga, es muy importante que sea consciente de que siempre ostentará la condición de responsable del tratamiento. Básicamente porque el Reglamento General de Protección de Datos no quiere, en este caso las entidades locales, se laven las manos. Oye, como yo acudo a un profesional externo que me va a solucionar la vida, a mí olvidarme. No, el reglamento lo que pretende en todo momento es que la entidad local asuma en todo momento la responsabilidad, ¿no? El responsable último por incumplimientos en materia de protección de datos será siempre la entidad local. Obviamente habrá reparto de responsabilidades, si ha habido algún error en el asesoramiento y demás, pero ya digo, es importante que la entidad local asuma ese rol de responsable del tratamiento, que será el responsable último del cumplimiento de las medidas y que, por tanto, tiene que tener muy claro cuáles son las obligaciones legales a las que debe dar cumplimiento, ¿no? Entonces, una vez tenemos el delegado de protección de datos nombrado, dependiendo de las circunstancias de la entidad local, lo hemos externalizado o hemos optado por simplemente acudir a un asesoramiento externo de un experto en la materia, ¿no? Una vez hemos determinado los roles y las responsabilidades, una vez hemos definido los flujos de información, una vez que la entidad local tiene claras las obligaciones legales que tiene que respetar, lo que es esencial para implantar un sistema de protección de datos y para desarrollarlo de manera coherente es que se establezca un plan de trabajo y un plan de trabajo adaptado a la realidad de la propia organización. Básicamente lo que debe hacer es, con toda la información que ya se tiene, establecerse un plan de trabajo realista en base a hitos que se deben ir alcanzando, ¿no? o consiguiendo. Y lo que hay que hacer es establecer igualmente un sistema de revisiones que permita ver si los trabajos propuestos se están haciendo y si además de que se están haciendo son de verdad útiles para la entidad local o no lo son. Entonces habrá que modificarlo, ¿no? Pero bueno, por ir ya terminando, lo que sí, la idea que sí tiene que quedar clara es que en lo que es la colaboración público-privada en el ámbito de la administración, es que la entidad local tiene que tener claro siempre de que acudir a una entidad privada que le pueda ayudar para implantar un sistema, para revisarlo, para auditarlo, esa ayuda externa que pueda recibir debe ser siempre para implantar un sistema. No se pueden implantar una serie de medidas, una serie de cláusulas que una empresa externa o profesional externo nos proporciona y nos olvidamos hasta dentro de 10 años en que vuelva a haber otro cambio normativo más o menos importante. Entonces contratamos a otra entidad privada para que nos ayude y borre todo el trabajo que habíamos hecho. Lo más importante para una colaboración público-privada es implantar un sistema que perdure en el tiempo. Lógicamente, por la naturaleza de una relación público-privada, la entidad privada no va a estar toda la vida trabajando para una entidad local.
Entonces, lo que hay que hacer es utilizar ese conocimiento y esa experiencia de la entidad local para implantar un sistema que funcione a pesar de que esa entidad local desaparezca y aparezca otra nueva, ¿no? Eso es quizá lo más importante. Según nuestra experiencia, por tanto, lo que puede aportar la colaboración público-privada dentro de todas estas obligaciones que estamos, dentro de todo este escenario complejo a que se enfrenta una entidad local, dentro de todas estas obligaciones que debe tener, que debe cumplir, perdón, por nuestra práctica, la fórmula de la colaboración público-privada tenemos que aportar, bueno, la entidad privada es susceptible de aportar esos conocimientos y esa experiencia en trabajos que se han desarrollado en circunstancias similares, ¿no? Y de implantar, por tanto, sistemas permanentes en el tiempo. Y es también muy interesante para la propia entidad local porque le permite controlar los costes y los plazos de aplicación. La entidad local sabrá en todo momento cuál es el presupuesto anual que destinará cada año a lo que es tema de protección de datos, a la ayuda en la implantación de un sistema de protección de datos. Y lo del control de los plazos de ejecución es muy interesante también, porque quien tiene la sartén por el mango aquí siempre será la entidad local. Y hace poco, por ejemplo, en una localidad de Cádiz vi que apareció una licitación que exigía implantar un esquema nacional de seguridad en un plazo de 10 días. Bueno, tampoco siendo tan exagerados, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la entidad local tendrá siempre un control sobre el plazo de ejecución. Todo ello lo que le va a permitir, por supuesto, a la entidad local es centrarse en lo realmente importante, que es atender las necesidades de la ciudadanía. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de un derecho fundamental, de proteger la información de los ciudadanos, y esto no puede ser un realizo trabajos para cubrir el expediente y yo como entidad privada realizo unos trabajos como se los realizo a cualquier otra entidad local, si son todas igual, y me llevo un dinero. Entonces, lo que hay que tener siempre en cuenta es que lo que se está desarrollando es una labor de seguridad ciudadana. Por supuesto, también el tema de se puede implantar un sistema innovador, la entidad privada podrá, esta fórmula de colaboración público-privada puede ayudar a implantar sistemas innovadores. Y también es muy interesante que cada vez se hace más, por cierto, en los concursos públicos, las entidades locales tienen una forma de generar beneficio de manera indirecta, ¿no?, para toda la sociedad, porque nos estamos encontrando que en los concursos públicos, pues bueno, exigen que cuentes con un plan de igualdad, o que cuentes con una ISO 27001, o que cuentes con una política medioambiental, con una ISO 14001, que son al final beneficios indirectos que pueden desprenderse de lo que es la colaboración público-privada. Y nada, ya termino. Simplemente decir que lo que estamos detectando en estos años de aplicación del reglamento es que las entidades locales que acuden a ese asesoramiento externo, digamos, ya no solo asesoramiento externo privado, sino también como los compañeros están comentando, también por parte, por ejemplo, de la Diputación, ¿no? Pero contar con ese asesoramiento lo que se está traduciendo en las pequeñas entidades locales en la implantación de sistemas innovadores que además benefician, por la transversalidad de la protección de datos, benefician además al funcionamiento de la entidad local en su conjunto, ¿no? De la entidad local en su conjunto y también hacia el exterior. Al final, implantar un sistema coherente y efectivo va a beneficiar tanto a la entidad local como a sus proveedores, como a la ciudadanía, en fin. Es una cosa que estamos detectando que está mejorando los servicios de la propia entidad local. Y nada, con esto termino. Me he pasado 7 minutos del tiempo que No te he dicho nada. pactado. Ya, pero ya estamos bebiendo. Y nada, espero que a pesar de que nos estemos perdiendo el partido de la selección, pues bueno, los temas que he tratado hayan sido interesantes y más interesantes lo que espero que os hayan sido por lo menos útiles. Así que nada. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. A mí me ha gustado mucho. Yo, como sabes, procedo de la empresa privada hace 20 años y luego en la administración local, y lo primero que noté cuando fui a la administración local es qué lento va todo y cuánto hay que hacer para sacar una cosa. Porque lo que en la empresa privada es un correo electrónico, aquí tienes que abrir un expediente, hacer una nota de servicio, que te lo valide tu jefe, que te apruebe un decreto. Y
Sí, aunque en la administración a día de hoy es digital, yo creo que burocracia sigue habiendo muchísimo. Esta mañana, de hecho, perdón porque te digo, pero en la apertura de las jornadas precisamente se comentaba eso, que se está digitalizando la administración y al final resulta que hay burocracia dentro de la administración. Lo que no hay son papeles, pero burocracia hay un montón. Y me ha gustado mucho el modelo que planteas, llamémoslo de win-win, donde las dos partes ganan. Gana la administración, se beneficia también la empresa privada y un poco las dos aprenden de sus modelos. Me gusta también esa idea de que al final el beneficiario, es decir, nosotros no somos otra cosa que servidores públicos, al final quien se tiene que beneficiar es la sociedad. Por ejemplo, el lema de nuestra oficina es proteger datos, proteger personas. En el fondo no protegemos información, lo que protegemos son los derechos de los ciudadanos. Y bueno, me ha gustado mucho tu intervención. No sé si Mercedes quiere. Muchas gracias, José Manuel. Ha sido muy interesante tu exposición. Yo quería preguntarte una cosa que no has mencionado y que me parece que hay que hacer alguna reflexión, que es la posibilidad, justamente siendo una empresa privada la que está proporcionando un servicio a la administración y, como tú muy bien has dicho, para realmente hacer un asesoramiento bueno en materia de protección de datos tenéis que entrar en todos los procesos, en toda la actividad. ¿Os planteáis algún tipo de chequeo de conflicto de intereses? ¿O garantizáis a los ayuntamientos algún tipo de...? Porque vosotros vais a acceder a una información que puede ser muy suculenta para una tercera empresa, es decir, para otro cliente potencial vuestro, para organizar contratación, etcétera, etcétera. O sea, ¿tenéis algún tipo de validación? En temas de lo que es, bueno, se firman los correspondientes, tanto el contrato de tratamiento de datos como la confidencialidad. Además, normalmente es una confidencialidad muy estricta, ¿no? Que no afecta solo a datos personales, sino a lo que es el conjunto de la organización. Pero lo que es conflicto de intereses realmente, ahora lo estamos empezando a ver por todo el tema este de los planes antifraude, por los fondos Next Generation y demás. Como que las entidades públicas se están poniendo mucho las pilas en ese tema y ahora se empieza a tocar todo el tema del conflicto de intereses. Pero es cierto que de momento, cuando llegas a una entidad privada y tienes que trabajar en un sistema de protección de datos, el conflicto de intereses se centra básicamente en lo que es el conflicto de intereses con el delegado. No tanto en el sentido en el que estaba hecha la pregunta de acceder a información privilegiada que pueda beneficiar a mí o a alguien que venga de mi parte, ¿no? Sino que eso está empezando a trabajar ahora, pero tampoco se hace demasiada fuerza en él, por lo menos en nuestra experiencia, por supuesto. Bueno, pues José Manuel, luego sin perjuicio de lo que luego hablemos en el debate, pues muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Y le toca ahora a Patricio Monreal Vilanova. Bueno, pues bienvenido, Patricio. Patricio, yo personalmente lo conocí hace un par de semanas en un Congreso Nacional de Delegados de Protección de Datos de la Administración Local, que el año que viene en su versión Diputaciones se va a celebrar en la provincia de Huesca. Y si tengo que hablar yo con tu presidente o presidenta, no lo veo. Y bueno, pues cuando conocí a Patricio, lo primero que me transmitió es, coño, que tío es muy inteligente. Me pareció una persona muy inteligente. Cuando es lo primero que me transmitió. No en vano, él trabaja para considero yo, una de las mejores consultoras que hay a nivel nacional en la materia, que se llama Bovertis, ¿vale? Que también está muy implicado con un club de delegados de protección de datos que hay en la Asociación Española para la Calidad. Y no sé si os suena una empresa que se llama Telefónica, que debió de ver algo en esta consultora que dijo, pues vamos a cogerla y vamos a ver estos tíos para que saben. Y bueno, pues Patricio, que también está metido en otra asociación profesional que es SAPEP,
pues hizo un trabajo hace tiempo muy trabajado, valga la redundancia, sobre cómo se ha ido implementando la figura del delegado de protección de datos en la administración local, que no es fácil, que estamos sometidos a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y a veces tenemos que hacer malabarismos en las administraciones públicas para cubrir esta figura que de repente te llega y dices, anda, sí, tengo que tener un delegado de protección de datos. Y entonces, pues Patricio se ha pegado la currada de ver cómo se ha ido implementando en la administración local pública española. Y bueno, pues ya sin más, Patricio, te doy la palabra y que nos cuentes un poquito. Hola, buenas tardes o buenos días para vosotros que nos están escuchando en otras latitudes. Y nada, en primer lugar, agradecer, no sé si Isidro, con esto de que me hayas admirado por ser una persona inteligente, estaré a la altura de los que puedan estar escuchándome, pero sí que al menos haré el esfuerzo de transmitiros lo que ha sido un estudio o análisis en profundidad, ¿de acuerdo? De lo que es esta figura de edad protección. No sin antes agradecer, por supuesto, a Congreso Internacional la oportunidad que nos ha dado de tener esta sesión en cuanto a la innovación, de la gestión de la protección de datos en la administración pública y que, pues bueno, aunque pertenezca a ese lado, digamos, de la empresa privada, pues lo que voy a tratar de aportar, ¿vale? Como digo, son los resultados de este estudio que no solo estarán con datos contrastados objetivamente por lo que son las fuentes de las autoridades de control, la estatal como la autonómica, sino también a nivel empírico, de más de, digamos, pues más de 20 años, más de 2 décadas dedicándome a lo que es la privacidad y más, no solo en el seno de las entidades privadas, sino también en la entidad pública. Y muy particular de lo que es el tejido de la administración local en España, ¿de acuerdo? Entonces voy a tratar también de ir al rigor del tiempo, de los 15 minutos. Y bueno, lo que voy a tratar de desgranar precisamente es este estudio, ¿de acuerdo? Y partimos de datos y lo que quisiera mostrar son los que arrojan, como digo, las fuentes, memorias que se han publicado. También he tenido oportunidad de hacer consulta a estas autoridades de control y es este panorama en el que nos encontramos que está, como decías, figura de publicado, nombramiento y designación en la administración pública, que la administración local sea, vamos a decir ya, infralocal, aldea, parroquia, pedanía, local, ayuntamientos o supralocal, ahí están las diputaciones provinciales y cabildos, tienen que nombrar. Pero bueno, me voy a centrar sobre todo en lo que a ayuntamientos se refiere, cuantos municipios tenemos casi como el tejido empresarial español. Prima la pequeña y mediana empresa, pues los ayuntamientos, esos 8.000, más de 8.130 municipios que tenemos en España, y nos encontramos con que más del 50% todavía no ha nombrado designado la figura de delegado de protección de datos. Tengamos en cuenta que esto se exige ya desde el 25 de mayo de 2018. He tenido la oportunidad de ver datos, como llegados a fecha de hoy, pues bueno, esto es lo que nos arroja. Cierto es, la Agencia Española de Protección de Datos española ha visto una cierta progresión desde su memoria de 2021 al 2022. De acuerdo, ha habido un porcentaje, pero no muy superior a lo que pensábamos que pudiera ser, pero bueno, digamos que de forma paulatina, progresiva, empiezan a, digamos, a asemejarse, por decirlo de alguna manera, porque todavía supone más allá del nombramiento, porque supone el que esta persona realmente ejerza esta función en la administración local, pero al menos lo que se refiere a su nombramiento y designación, y así consta en el registro de la autoridad de control, pues bueno, ya empezamos a tener más de la mitad, 3.916 casos exactos, fuera datos, ¿vale? Tengo que significar que en ciertas regiones, pues bueno, que dentro de la que es esta designación, ¿vale? Notificar a la autoridad de control, pues bueno, las cito aquí, no quiero hacer grandes comparativos, pero bueno, al menos al número son las circunstancias que tienen más o menos los municipios del 60% la hayan designado. El estudio, si tenéis ocasión de hacer lectura, está a nivel de comunidades autónomas como de todo.
Pero me voy a los datos de comunidad autónoma porque así también sirve de contraste con lo que nos dice la autoridad nacional. Como sabéis, las autoridades autonómicas, el País Vasco, Cataluña y Andalucía también nos han dado datos. País Vasco todavía no ha actualizado el 19, pero al menos las fuentes nos arrojan esto. Digamos que esos 251 municipios a nivel de País Vasco, Álava, Vizcaya, pues todavía el 45% veíamos que todavía no habían designado el delegado de protección de datos, pasando a Cataluña, donde vemos que ya hay, bueno, el hecho que sí que tengamos ya cercanos del 85%, como también el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía nos muestra que también hay una progresión y que están próximos a estas 85%. Pero indudablemente, si tuviéramos que mostrar el resultado general, lo que ha supuesto la inserción, la figura en este tejido de este estrato de la administración pública, pues todavía pues, carece, ¿no? De que no hemos alcanzado ni siquiera hemos alcanzado, no es que ejerza el papel, sino ni siquiera tenemos la presencia del mismo en esta administración. No me quedé obtener datos, ¿vale? Porque quiero hablar, y dentro del estudio, más información, el papel relevante que están teniendo pues, las entidades supramunicipales, que son diputaciones provinciales, cabildos insulares, ¿de acuerdo? Y es que, bueno, decía hace un momento, ¿no? Y se ha dicho ya al inicio de esta sesión, pues, la carencia, la falta de recursos económicos, materiales, humanos, ¿vale? Que supone para las entidades locales, ¿vale? Para esto, como digo, tenemos que en España el 90% son municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y donde sabemos que la legislación insta a que los órganos municipales ayuden, apoyen, y en este caso a lo que supone la administración electrónica, como no, pues a lo que es la privacidad y la espera de información. Pues haciendo un estudio de lo que ha sido todo este periplo de estos 4, casi 5 años, de lo que ha supuesto pues, la labor por parte de las diputaciones, a una relación, aquí a mi izquierda, faltaría también citar la Diputación de Provincia de Huesca, ¿de acuerdo? Pero tengo ahí una relación de todas en las que hemos visto a nivel presupuestario cómo han aprobado, digamos, una partida destinada principalmente a poder ofrecer un asesoramiento, una atención, orientación e incluso en ocasiones asumir también el papel de delegado de protección de datos a los municipios de su entorno, de su circunscripción geográfica. Unos ponen la limitación en municipios de menos de 10.000, 20.000 o 5.000 habitantes, pero indudablemente vemos que hay una serie de diputaciones que sí, que desde un primer momento han tenido esto en consideración y prestan, tanto a nivel económico como medios o, digamos, materiales humanos, como digo, para hacer esta labor. No quisiera extenderme, pero también tengo que hacer alusión a que muchas veces la problemática la veremos en que sea entidad supramunicipal se hacen grandes esfuerzos en que pueda transmitirse toda esta concienciación, sensibilización y, como no, los medios para regularizar la administración local a este marco normativo, pero tendremos una dificultad. Antes de entrar en esta problemática, sí que quiero destacar, ¿vale? Las diputaciones provinciales, porque para mí, y así puedo ver por cómo están funcionando, pues han adoptado lo que se llama esa oficina de protección de datos para las entidades locales de la provincia, ¿de acuerdo? Son oficinas técnicas, un equipo multidisciplinar, parte de un equipo de gremios del derecho que decimos o de la informática, por lo cual, de una forma de 360 grados, tiene la capacidad suficiente de poder orientar a todos los entes a las cuestiones más de índole legal o de la parte técnica de esa vertiente de seguridad, de información, de la seguridad de los datos se refiere, y que, pues bueno, en constantes acciones, ¿vale? Que están planificadas en los programas y con una continuidad en el tiempo, vemos pues, que empiezan a dar sus resultados y que los municipios de estas
provincias, pues bueno, se sienten satisfechos. Han habido premiados por la Agencia Española de Protección de Datos, podría decir la de Valencia, o la de Tarragona. Valencia, pues bueno, ya ha hecho lo que trata de hacer es una formación, orientación a las personas que de alguna manera puedan ejercer el papel de delegado de protección de datos o en su caso se dediquen en labores a esto, a atender el cumplimiento de las obligaciones de privacidad y protección de datos. Pero lo que sí que quería significar que además de tener estas entidades supralocales a disposición del municipio, está surgiendo otro problema, que es que el personal del ayuntamiento destinatario beneficiario no esté cualificado, no disponga del tiempo, ¿de acuerdo?, suficiente para asimilar todo aquello que se le traslada desde la entidad supralocal. Con lo cual, volvemos al problema de origen. Se hacen esfuerzos económicos, como digo, de toda índole por parte de las diputaciones provinciales o cabildos, pero continúa estando deficitario en medios la administración del ayuntamiento. Y ahí tenemos que buscar una solución. Si es que al final tendremos, quizá no va a encarnar obviamente la condición de responsable de tratamiento, de encargado de tratamiento, de delegado de protección de datos, pero sí que dentro de la administración local se va a hacer pertinente para mí la necesidad de nombrar a personas o personas que al menos sean las interlocutoras, sean las que reciban todo aquello de la administración, como digo, supramunicipal, y puedan, digamos, aplicar dentro de su administración. De otra forma, sería eficaz, como digo, sería estéril la labor que están haciendo nuestras diputaciones. Y creo que cada vez hay más, pero insisto en este problema. ¿De acuerdo? No voy a decir, obviamente, en municipios, la problemática real, ¿vale?, pero sí que podría ponerlo en denuncia. Otra de las cuestiones que dentro de la experiencia que estamos viendo, que ha supuesto, ¿no?, esa designación del delegado de protección de datos, es una controversia que desde un primer momento se suscitó. Generó muchísimo debate y muchísima discusión en cuanto al nombramiento de los técnicos superiores de la administración en el ámbito local. Llamamos secretarios, interventores, tesoreros. Obviamente no vamos a decir que un secretario habilitado en la administración del Estado tenga la capacidad, cualificación suficiente para poder desempeñar ese papel de delegado de protección de datos. Pero yo sí que denuncio una serie de hechos, y para mí son unos elementos, tanto a nivel jurídico, fácticos, ¿de acuerdo?, que son constatables, que imposibilitan, ¿de acuerdo? A nivel jurídico hay que decir que sí, el secretario es el secretario público y que presta ese tratamiento legal preceptivo a la administración. Y nos podemos encontrar con el primer problema, y es que en muchas ocasiones las decisiones que en estos momentos adopta la administración pública, lo que nos decía Manuel, que también Verónica, en la administración, en la toma de decisiones, pues bueno, tenga que emitir un informe. En muchas ocasiones el informe puede, eso decir, bueno, puede entrar en un conflicto de interés y decir, bueno, estoy emitiendo el informe por parte de la administración local, pero a su vez la independencia o la que tiene que desempeñar el papel de la protección de datos hace que, pues bueno, no voy a tomar parte y decisión de acuerdo en lo que supone, por ejemplo, la contratación de un sistema o aplicación destinada al tratamiento de datos de caracteres. Y si convence o no a la si es viable o no que una administración pública pueda contratar ese sistema. Como un ejemplo entre otros. Con lo cual, entendemos que ya a nivel jurídico, a pesar, insisto, de que pueda tener la cualificación, el conocimiento del derecho para desempeñar todas esas funciones que el reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos atribuyen a la protección de datos, pero entiendo que en muchas ocasiones no habrá muchos escenarios donde podemos encontrarnos esta conflicto de interés o incompatibilidad de esa. Y digo a nivel práctico porque yo creo que los propios secretarios se han dado cuenta en el ejercicio durante este transcurso de tiempo, que estoy fijando, como digo, desde 2018 a fecha actual, y es la dedicación, el tiempo de dedicación. Un secretario, como hemos dicho, y más en los municipios, decía Isidro, que hay secretarios que se tienen que hacer la función en 3 municipios a su vez. Ya de por sí, el tiempo de dedicación como secretario general de la administración lleva un tiempo de dedicación total. ¿Qué tiempo le puede prestar
qué tiempo parcial le puede dedicar a realizar una labor como empleado profesional. Más cuando en estos momentos estamos diciendo que estamos instaurándonos en la administración digital. Como decía José Manuel, estamos tratando de avanzar a esa sociedad de la información y que cada vez estamos utilizando más tecnologías disruptivas. Estamos utilizando, como decía, dentro de ese Big Data, el Internet de las cosas, que estamos tratando de tener una Smart City. E instaurar esto en una administración, ya no digo una gran ciudad, sino en una entidad local menor, pues precisa de todo el tiempo de dedicación para que esa parte, no solo esa parte relativa a la privacidad, a la seguridad de la información, esté construida, como decimos, desde esos principios generales de privacidad, desde el diseño, privacidad por defecto, ¿no? Y siendo proactivos, ¿no? en la labor de la cultura peticionados. Con lo cual, quiero dejar sentado dentro de esta ideología, la opinión que lanzo es que estos elementos, tanto jurídicos como fácticos, pues de alguna manera hacen que tengamos otras alternativas, digamos, la designación de otras figuras internas dentro de la propia administración o externas, como se ha debido a una colaboración público-privada, el que se ha nombrado esa figura del delegado. Dentro del estudio, de acuerdo, bien se suscitaba ya un poco, y también traté de analizar, pues bueno, si es nombrado dentro de la administración, ese delegado de protección de datos, pues, ¿qué categoría? ¿A qué nivel? ¿De acuerdo? Y aquí nos encontramos estos documentos y los datos son las que se muestran, al menos los que están publicados en los diarios o boletines oficiales, ¿de acuerdo? Es una gran heterogeneidad. Yo, en alusión, creo que ha sido ponente en este Congreso Internacional, de algo a ese FASENSE ya, ¿de acuerdo? En su día comparto con él la opinión de que podría ser pues, dentro de esa categorización del empleado público, funcionario de carrera, del grupo A, ¿de acuerdo? Digamos digamos la figura más idónea dentro de lo que es el cuerpo de. Ahora bien, no todos. Cuando me voy a la administración local y si decimos, aparte del secretario, ¿quién más ostenta esta condición y qué nivel puede alcanzar? Sobre todo en entes locales menores, no me voy a grandes ciudades. Nos contamos con eso, que tampoco hay poder nombrar. Tendríamos que descender los niveles y ahí nos hemos encontrado, pues estamos en un nivel 24, en un nivel 26, en un nivel 28 y después también una de las cuestiones que acusan quienes han sido nombrados, quizá no por voluntariedad, sino por imposición de la propia administración, es decir, ¿y qué nivel retributivo voy a alcanzar? Porque para mí esto, si es una dedicación exclusiva, tendría que formar parte de mi relación en el puesto de trabajo o, en su caso, adicionalmente a lo que ya es mi papel como mi función real en la administración, esta otra labor adicional como delegado profesional también tendría que tener una complementaria retributiva. Con lo cual esto también, digamos que está muy diluido, hay mucha, como digo, mucha diversidad. Dentro del cuerpo de la propia función pública, pues también hay discusión. No voy a entrar, agotaría el tiempo lo que supone la libre designación, porque ese mecanismo de libre designación también puede ponerse en entredicho precisamente porque puede colisionar con ese estatus de independencia que debe mantener el delegado. ¿De acuerdo? Pero bueno, no me voy a centrar ahí, sino que dentro de las cosas que sí que son falta y es que pues, en muchas ocasiones pues nos encontramos en quienes aspiran o llegan a ejercer esta figura, quizá no hayan alcanzado el conocimiento suficiente en lo que es privacidad o protección de datos. Muchas veces porque si nos fijamos en el temario que se presenta a la oposición, apenas unos temas que son de cuestiones muy elementales sobre la protección de datos, ¿de acuerdo? Y ni siquiera alcanzan a tener el nivel de conocimiento que se exige, sí, a quienes optan a una certificación, ¿vale? Una certificación por el esquema de protección de datos, en el caso de la Agencia de Datos por la NASA. Para mí, en este caso, si alguien aspira a ser delegado de protección de datos, menos, quizás debería tener ese grado de conocimiento que exige el esquema de certificación. Cierto es que nada obsta, nada excluye a que persona no ostentando la certificación ejerza este papel, porque quizá por la experiencia más que igual probada y renombrada y contrastada durante el tiempo, pues pueda hacer este papel, ¿de acuerdo? Por su experiencia, pero es una de las cosas que también podríamos fijarnos, ¿no? El que
no han alcanzado. No me puedo detener, ¿vale? Y eso también está dentro de lo que ha sido el estudio o análisis, ¿vale? Para otro de los puntos que también he tratado de atacar, y es esto último, ¿vale? Que nos lleva a unos riesgos o una mayor problema, o sea, encontrarnos con una mayor visión de los problemas con los que se encuentra la administración local en la designación de los delegados de protección de datos. Sobre todo ahora yo me fijo en los externos, ¿vale? Cuando se contrata un delegado de protección externo, normalmente si estamos diciendo que la administración tiene falta de recursos presupuestarios económicos, obviamente va a tratar de hacer un contrato de servicios, de 1.000 euros, por los que pretende que, pues bueno, toda esa labor de desempeño de la función de delegado de protección de datos por una anualidad, ¿de acuerdo? La pueda atender a esta administración. O sea, es normalmente de designación y claro, pues, ¿qué sucede con esa modalidad contractual? Cuando partimos de tener una limitación temporal. La limitación temporal nos lleva a que, bueno, sí puede ser una anualidad, pero ya para corregir esa limitación temporal, yo insto a que se permita, como vemos, y dentro del marco jurídico de la contratación del sector público, poderlo hacer de forma sucesiva hasta alcanzar esos 5 años. ¿Por qué? Porque realmente la pretensión que puede tener un delegado de protección de datos es que su plan de adecuación a la normativa en cuanto a la privacidad y la seguridad de información tenga una continuidad. No podemos en menos de un año pretender transformar, regularizar una administración si apenas tenemos ese tiempo. Necesitamos tener un plan que tenga cierta continuidad. 2, 3, el 2 más 2, el 3 más 1, ¿vale? Para que pueda ser efectivo, eficaz, eficiente ese plan que se haya tratado de desempeñar. Limitación temporal, y esto nos lleva también a otras soluciones. Como digo, podemos destapar aquí una serie de problemáticas que en muchas ocasiones la concatenación de contratos menores, donde hemos dicho que en ocasiones esa colaboración público-privada, con un tercero, hoy puede ser con la empresa A, mañana puede ser con la empresa B. ¿Qué sucede? Que se relega, toma el testigo otra entidad que quizá tenga una visión distinta a la anterior, aunque estemos dentro del mismo marco normativo, configura otro plan de seguridad, otro plan de protección de datos distinto, y es como volver a la casilla de salida y volvemos a andar otra vez y que esa administración pues vuelve a estar en un pacto de seguridad. Pero sí que sucede una cosa, y es que primero ya es una cuestión formal de que sabemos que hay un registro público donde debe constar aquí quién es el delegado de protección de datos en la administración. Y eso nos vale a ser desactualización. Ya no sucedía en su día con los ficheros de titularidad pública cuando a los cambios de estructura orgánica funcional legislativos, pues aquello se convirtió pues, en un mosaico auténtico de ficheros notificados por una misma administración. Quizás esto nos pueda suceder. Hay que buscar, y el compromiso que tenemos los externos, como la propia administración, en darse cuenta de que esto tiene que estar actualizado. Hay que dar sus altas y supresiones o modificaciones, en su caso, en ese registro. Y en muchas ocasiones también nos podemos encontrar que con esa contratación como de un año para otro y que tenga que yo volver a lanzar un contrato, hay un interés de tiempo con el cual esa administración no tiene delegado de protección de datos. Vence el contrato hasta que enlaza con el siguiente contrato. ¿Qué sucede? Si no tenemos la agilidad suficiente para haber un mes, 2 meses, 3 meses, un tiempo sin líder, sin delegado de protección de datos. ¿Quién asume ese papel? Pretendía el que se... Y ahí nos encontramos, y me voy ya a los que quizá ejerciendo ese papel de protección de datos nos podemos encontrar. Y al final, todos dentro del gremio profesional exigimos la ética y el código deontológico. Sí que es verdad que tenemos un código deontológico, los delegados de protección de datos, pero que está en el marco fijado por el esquema de delegados de protección de datos, la EPD, en año. Pero claro, solo rige para las personas que se han certificado. ¿Cuántos certificados tenemos en estos momentos desde el año 2018 a fecha de hoy? No superan el millar de personas. Es más, se ha ido de forma decreciente. Las propias entidades certificadoras hemos visto que el primer año se empezaron a certificar 220 personas y este año 2022 solo habían 25 de momento. Esto es el panorama que tenemos. ¿De acuerdo? Un panorama que nos lleva a decir, bueno, todo aquel que pretende ejercer como delegado de protección de datos, si yo me veo con esta problemática y como en una comunidad de fincas, voy a poner como un ejemplo, donde se tiene que hacer un relevo
dentro de la ENE, que sabemos de que la administrador de fincas anterior profesor, yo te paso los datos, te paso la documentación, debería ser también así entre lo que es este gremio profesional dedicados a la privacidad y la protección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, he querido manifestaros todo esto, está, como digo, dentro de esa ponencia y con mayor profundidad analizar cada uno de estos apartados. Creo que con esto me dirijo a los 15 minutos y si tenéis alguna cuestión. Como buen investigador que soy, se confirma mi teoría, mi intuición sobre ti. Que efectivamente eres un tío muy inteligente y has expuesto muchas cosas. Se te ve un gran conocimiento de la administración local, aunque seas externo en cuanto a contratación, sus problemáticas, etc. ¿Vale? La verdad es que el régimen de contratación pública nos limita mucho. Me ha gustado mucho la referencia que has hecho al secretario. Muchas veces se dice, oye, ¿por qué no nombramos al secretario, que a lo mejor es el secretario de 3 municipios y incluso puede ser secretario accidental, porque ya nadie quiere ser secretario en ningún municipio? ¿Y por qué no lo nombramos de la Diputación de Datos? Porque ni tiene los conocimientos, ni tiene el tiempo, ni tiene las herramientas, ni nada. El secretario, nosotros, por ejemplo, en Segovia nos lo planteamos en su momento y dijimos, pero ¿cómo va a ser el secretario? Si es que el hombre no da, o las mujeres, es que no da para más. Es que no tiene tiempo. El secretario en un pequeño municipio tiene que hacer tal cantidad de cosas que es imposible para él abarcarlo todo. Si además se meten en el follón que hay ahora con los fondos europeos, pues incluso tiene que tener un plan antifraude, supervisarlo, formar parte de la unidad orgánica anticorrupción. Total, que bueno, el secretario, pues en la práctica realmente y tanto se articulan de otra forma, como las que ha hablado José Manuel, o incluso a través de las propias diputaciones o de manera externa, etcétera. Luego me ha gustado también mucho que hayas hablado del esquema de la agencia. Yo lo quiero poner en valor, porque me parece que se ha profesionalizado y dignificado mucho la profesión en los últimos años, porque hay un momento en el que el responsable de seguridad era el responsable de seguridad del reglamento antiguo, vamos, era un panadero, era responsable de seguridad. Entonces creo que se ha profesionalizado y se ha dignificado bastante la profesión, con independencia de que pueda haber maravillosos delegados de protección de datos que no estén certificados, sí que le ha dado un impulso de, ya que nosotros no estamos, no tenemos un colegio profesional, ni tenemos nada, y me parece muy buena la idea que proponer de un código ético. Tenemos aquí a la agencia, oye, pues mira, a lo mejor podríamos proponer un código ético para cualquier delegado de protección de datos que se inscriba en el cumplimiento obligatorio. No sé, me parece una buena idea, más allá de que cumpla un código ético dentro del esquema. Creo que la función del delegado de protección de datos es lo suficientemente importante y transversal, como decía Josema, dentro de cualquier organización, y donde su ética, su integridad, donde su forma de actuar es muy importante. Nosotros, por ejemplo, los datos que has sacado, en Segovia teníamos una deshonrosa tercera posición por la cola en cuanto a delegados de protección de datos inscritos, situación que estamos revirtiendo y tenemos ya pues unos 180 y pico municipios ya, gracias a Dios, pues. Gracias a Dios, a la Diputación de Segovia con delegados de protección de datos y donde estamos empezando a introducirles en las obligaciones y en cómo tienen que hacer las cosas. Y bueno, la verdad es que es todo un mundo. Me ha parecido muy buena tu exposición y no sé si Mercedes quiere comentarte algo. Yo una pequeña cuestión, porque me ha encantado tu exposición, es buenísima y además a mí me gustan las presentaciones llenas de datos, a mí me gustan los datos, Y en una yo no tenía conocimiento de los porcentajes, por ejemplo, de las comunidades autónomas con competencias en la materia, cosa que me ha interesado muchísimo. No sabía que era tan alto en Cataluña y en Andalucía.
Y hay una cosa que no me cuadra con mis datos. Bueno, no sé si me cuadra o no me cuadra, porque has hablado de los servicios que proporcionan diputaciones provinciales con estas oficinas técnicas de datos y ayuntamientos y tal. Y desde luego, si Pontevedra y Orense lo están haciendo, será de una manera muy discretica, como se dice en Albacete, porque no tiene notificado ningún delegado de protección de datos ante la agencia. Lo primero que deberían hacer es notificar quién es el delegado de protección de datos. Decía antes, es que no podía decir tampoco. Yo en este caso habría alusión a que, al igual que las homólogas de Castellón o Segovia, se había constituido esa oficina, al menos a nivel de lo que se había publicitado en el diario oficial de la Comunidad Autónoma. Sí. Bueno, es interesante que se constituya esta oficina delegada de seleccionados, pero efectivamente, si me voy después al índice de notificaciones al registro final de delegados de proteccionados, de acuerdo. Pero bueno, sí que quería significar que, menos a nivel supralocal, se está lanzando esa mano que ayuda a los municipios de... Como digo, en otras ocasiones no todos han querido adquirir esa condición de persona pública delegada de protección de datos. De acuerdo. Yo creo que eso también es, digamos, tiene mayor exigencia, pero yo creo que emular a estas oficinas técnicas como la que se ha constituido, como digo, en estas provincias, podría decir también ahora Huesca, ya que tenemos aquí a Verónica, ¿de acuerdo? Pues pueda ser un modelo ejemplar y que puede darle transversalidad y homogeneidad y armonización a esos municipios dentro de esa provincia, ¿de acuerdo? Yo solo tengo esos datos. No he podido llegar a más. Incluso sé que en Cataluña, aunque ponga un porcentaje alto, tampoco puede ser todo real. Muchas veces la información que te da la memoria, que antes es memoria pública, nos dan los datos, y quisiera ver hasta 2022 donde tenemos. Así que es verdad que tienen progresión y la reciente. Y también hay que decirlo, y es porque también sabéis que desde esas autoridades autonómicas se está instando, como también lo ha hecho en muchas ocasiones la Agencia Española de Protección de Datos, a esos sectores de la administración, los sectores privados, que oye, tenéis esta obligación y se les hace ese llamamiento para que menos que tener nombrado y delegado. Pero para mí el problema ya no está en esa designación formal, está en el ejercicio real de la supervisión y aseguramiento de la protección de datos en estas instancias. Bueno, pues muchas gracias, Patricio. Has hecho bien nombrando a Huesca, porque si no, no te invitará Verónica al próximo Congreso de Protección de Datos de las Diputaciones, que se va a organizar a nivel nacional. Has hecho bien nombrar. Bueno, pues ya vamos a terminar la mesa de esta tarde. No sabemos si España va ganando o perdiendo, nos da un poco igual, porque nos lo estamos pasando también con los ponentes que estamos disfrutando, la verdad, a los que nos gusta la protección de datos mucho. ¿Vale? Pues la mesa de hoy la va a cerrar Carolina Sanabria. Carolina Sanabria es una profesional, empezó en el mundo de la abogacía, después se introdujo en el ámbito de la protección de datos personales. Es una chica muy concienzuda en su trabajo, muy buena profesional, y hoy nos va a hablar, tiene un despacho bastante prestigioso, lleva mucho tiempo, una experiencia tremenda. Yo recuerdo cuando yo en la Complutense ya hice, como soy viejo ya, viejo joven, en el 2002 ya hice aquí un máster en la Complutense sobre informática y derechos, ¿no? Y venía la gente también. Estaba, no sé quién era, Piñar, me parece, o alguien, incluso anterior a Piñar. Y la verdad es que pues en esa época ya estaba de Lorenzo Abogados dentro de los que cogían a becarios y que estábamos todos ahí como llenas a ver si entrábamos. Bueno, pues Carolina está allí, ¿vale? Y nos va a hablar de no exactamente una administración local, pero sí de una corporación, de unas corporaciones de derecho público y que tiene una problemática bastante compleja, precisamente por esa dualidad de corporación, de derecho público, de derecho privado,
que son los consejos generales y los colegios profesionales. Así que, Carolina, cuando quieras. Muchas gracias, Isidro. Buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, Isidro, gracias por la presentación y gracias porque, como bien has dicho, comencé mi mundo en la protección de datos contigo, a tu lado y al lado de mi compañero José Manuel, y la verdad es que fue un honor y creo que nunca os he agradecido todo lo que me enseñasteis y quería dejarlo constante. Además, desde Lorenzo Abogados me gustaría darle las gracias a Mercedes por su asistencia y porque se agradece un montón que la Agencia de Protección de Datos esté en estos eventos. Y igualmente me gustaría, y en nombre de Lorenzo, pues agradecer a la Complutense por dejarnos participar para aportar una visión más cercana de estas corporaciones de derecho público, como son los consejos generales y colegios profesionales, centrándonos más en los colegios profesionales. Pues bien, mi ponencia va a constar de 8 apartados, donde voy a intentar pues, hablar de los aspectos que tienen que ver de carácter administrativo dentro de un colegio profesional. Y bueno, pues como bien has comentado, Isidro, sobre todo haciendo hincapié en esas pequeñas diferencias que tienen que ver entre lo privado y lo público. Pues con carácter introductorio, como sabéis, la casa no se puede empezar por el tejado, la casa se tiene que empezar conociendo el contexto de una organización. Los colegios profesionales se regulan como una corporación de derecho público en la Ley 2/1974 de colegios profesionales y internamente se rigen por esta ley y por sus propios estatutos, bajo el principio de autonomía. Están formados por el decano, la Junta de Gobierno, la Asamblea General y, bueno, puede haber otros organismos que ayuden en el asesoramiento. Estas personas van a ser principalmente quienes van a estar en el día a día en el tratamiento de casos y con la finalidad de ordenar el ejercicio de la profesión, la representación institucional, la defensa de los intereses profesionales y, fundamentalmente, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios en relación también pues, a los servicios que prestan los colegiados. Cuando estén constituidos varios colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional, pues existirá un Consejo General. Ya sabemos cuál es el contexto, pero nos interesa un montón cuáles son las funciones que van a tener estas corporaciones de derecho público. Son peculiares porque tienen lo que se llama en la jurisprudencia el carácter bifronte, es decir, una doble naturaleza jurídico-privada. La función privada va a ir orientada y se manifiesta en la defensa de los intereses de los colegiados y de los profesionales que lo integran, colegio de abogados, colegio de arquitectos, y la función pública, que es en la que me voy a centrar, se basa en la defensa pues eso, de los ciudadanos, del interés público, que es esta la que le otorga pues el carácter de corporación público que tiene. Pues bien, ya sabemos el contexto, ya sabemos cuáles son las funciones y conocer a una entidad es relativamente más sencillo si conocemos cuál es el mapa de tratamiento de datos que muchas veces se ve con el registro de actividades de tratamiento. Como sabéis, el registro de actividades de tratamiento es el conjunto estructurado de los datos que tratan pues, bien los colegios, bien los consejos o asimilablemente igualmente bien las administraciones públicas, las entidades locales. El contenido aparece regulado en el artículo 30, del cual no me voy a detener mucho por esto de que vamos un poquito justos de tiempo, pero sí que me gustaría que aparte del contenido del artículo 30 me gustaría hacer mención a dos especificidades que tienen, que es el hecho de que los colegios públicos tienen que hacer público, valga la redundancia, este registro de actividades de tratamiento en lo que respecta a sus actividades públicas. En las privadas no, pero muchas veces pues esta labor es compleja porque ¿qué haces? Divides el RAT en actividad pública, actividad privada, bueno, pues es una de las posibilidades. Y además, al igual que la administración local, se tiene que especificar cuál es la base legal. La base legal principalmente en la función
pública va a ser pues o bien el cumplimiento de una obligación legal o bien una misión en interés público. ¿Y para qué esto del RAD? Pues, y para qué, mejor dicho, todo esto de la protección de datos? Pues para cumplir, como muy bien decía Verónica, el principio de responsabilidad proactiva. Los colegios y los consejos profesionales, al igual que la administración, deben cumplir con los principios, con todos estos que se reúnen aquí: licitud, transparencia, minimización de datos, exactitud, y ser capaces de demostrarlo. Que en esto quiero hacer hincapié porque muchas veces el propio cliente, la propia administración dice, pero ¿por qué vamos a documentar esto? Porque hay que demostrar que se están haciendo las cosas, y esto es muy importante. ¿Dónde va la figura del delegado de protección de datos? ¿Dónde va a coger gran relevancia? Pues es el papel que tiene, que es informar. Y ayudar y asesorar, por ejemplo, en la creación en la realización del análisis de riesgos, en las evaluaciones de impacto, en la implantación de medidas de seguridad, que he de decir que los colegios y consejos profesionales tienen la obligatoriedad de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y, como muy bien igualmente ha dicho Verónica, cumplir con los contratos con los proveedores. Sí que es cierto que los colegios y los consejos no tienen la capacidad de estar dentro de la ley de contratos del sector público, pero igualmente tienen que cubrir esas garantías previas a la contratación. Además, el delegado de protección de datos pues, va a tener un papel fundamental en otras actividades, como puede ser las transferencias internacionales o las brechas de seguridad, no pudiendo hacer hincapié mucho en las brechas de seguridad, siendo un tema muy amplio, invitando pues a que se abra algún foro de debate sobre esto en otras ponencias, porque creo que enriquecería mucho a los delegados de protección de datos y a la hora pues de poder ayudar y asesorar a resolver las brechas de seguridad. Pero hemos hablado mucho de todo lo que tiene que cumplir un colegio y no he hablado apenas nada de cuál es la figura del delegado de protección de datos, sin olvidarme que, bueno, a lo largo de toda esta tarde el resto de los ponentes ya han expuesto cosas muy importantes. Los colegios y consejos generales tienen la obligación de designar un delegado de protección de datos en base al artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Además, tienen que comunicarlo a la agencia, como muy bien ha dicho Mercedes, en el plazo de 10 días. Esto es importante. Para ello, nosotros recomendamos que se elabore un protocolo o un procedimiento de designación y que tras la aprobación de ese procedimiento, bueno, pues inmediatamente se ponga en comunicación a la agencia. El delegado puede ser externo o interno, como hemos venido diciendo a lo largo de toda la tarde, y llegamos aquí al punto más interesante que lo ha expuesto muy bien mi compañero Patricio: el conflicto de intereses. ¿Qué sucede cuando queremos designar delegado de protección de datos a una persona interna? Mayoritariamente cuando se ve que puede haber problemas. Decirse que el responsable de seguridad y el delegado de protección de datos pueden tener conflicto de intereses, puesto que el responsable de seguridad sí que está bajo ciertas indicaciones y sería difícil de respetar el principio de independencia que debe primar en los delegados de protección de datos. Igualmente, pues, un secretario podría ser delegado de protección de datos, pues, como siempre, si se puede diferenciar la figura, mejor. Y, bueno, las funciones de los delegados de protección de datos, pues, sobre todo, informar, asesorar, supervisar el cumplimiento, por ejemplo, con la realización de comités trimestrales o semestrales, donde se debatan pues los puntos más álgidos a los que a veces los delegados de protección de datos no llegamos porque no estamos quizás en el día a día en cada departamento. Entonces, pues esos comités de privacidad son muy importantes, que se
de acta de los temas tratados para que luego se pueda, pues eso, justificar esa revisión y ese poder de supervisión que tiene que tener el delegado de protección de datos. Y otra de las funciones también esencial es la cooperar y actuar como contacto con la Agencia de Protección de Datos. Pues ciertamente creo que voy bastante bien de tiempo y me gustaría hablar también de otro aspecto muy relevante que para los delegados de protección de datos a veces es un poco más tedioso y es la ley de transparencia en la cual los colegios profesionales y los consejos generales tienen que cumplirla. Y bueno, el conflicto que puede surgir a veces en determinar cuándo estamos ante un derecho de acceso del Reglamento General de Protección de Datos o cuando estamos ante un derecho de la ley de transparencia. Como recomendación, pues basarnos sobre todo en intentar buscar la finalidad del ejercicio de ese derecho. Por ejemplo, cuando lo que se pretende es que el ciudadano conozca el funcionamiento de los poderes públicos o del consejo o del colegio para controlar y supervisar, pues obviamente está más encaminado a el derecho de acceso. Sin embargo, con el derecho de acceso del reglamento lo que se pretende es proteger la intimidad de la persona y que el responsable del tratamiento no haga un uso indiscriminado de sus datos. Pues, si se da este supuesto en el que realmente lo único que se desprende o da la sensación en esa solicitud que lo que se quiere es, bueno, pues saber qué datos se están tratando, pues estaríamos ante un derecho de acceso. Y sobre los derechos, la figura del delegado de protección de datos está también muy de la mano y me gustaría, bueno, pues hacer unas breves menciones de qué es lo que hay que hacer como delegados de protección de datos, o mejor dicho, qué es lo que hay que recomendar a los responsables del tratamiento. En primer lugar, se debe contestar en el plazo máximo de un mes, que no dejemos las solicitudes y las contestaciones para el último día de cara a que se pueda contestar. ¿Se puede prorrogar este plazo? Sí. ¿Cuándo? Cuando sea necesario, sobre todo por la complejidad o por el número de solicitudes. No se puede convertir en una rutina, vamos a prorrogar el plazo, pero ¿hay una justificación? Sí, pues entonces sí, si no hay una justificación y sobre todo informar de la prórroga de esos 2 meses. Se debe contestar, las contestaciones deben ser gratuitas, además se puede solicitar información adicional cuando no tenemos clara la identidad. No se puede denegar el derecho de acceso porque se opte por otros medios y esto muchas veces es frecuente, sobre todo cuando el responsable del tratamiento ha delimitado un medio de comunicación interno, quizás como para agilizar los derechos. Por ejemplo, si dentro de un colegio se ha determinado que los ejercicios de derechos se deben de dirigir a un correo electrónico concreto y nos llega a otro correo electrónico, no tenemos que contestar. Sí, tenemos que contestar, siempre hay que contestar, obviamente. El hecho de que el ciudadano elija otro medio no justifica la no contestación. Sí que es cierto que se le puede recomendar en esa contestación que por favor y que se le informe de que el medio no es ese, no es el cauce pero se le debe contestar. Y luego, finalmente, para ir finalizando, me gustaría hacer pues una mención a 2 derechos y a 2 casuísticas que tienen en los consejos y en los colegios profesionales. Y es el derecho de portabilidad, que no se puede conceder cuando es necesario para ejercer una misión en interés público o para ejercer potestades públicas. Y bueno, pues es recomendable que se informe sobre ello y que, a poder ser en las cláusulas informativas, pues este derecho no se incluya porque puede generar desconocimiento. Y luego,
muy importante también el derecho de oposición en relación a las listas de los colegiados. Como sabéis, los colegios profesionales tienen unas listas donde incluyen datos de sus colegiados para que el ciudadano pueda acceder a esos datos mediante la ventanilla única. ¿Se pueden eliminar esos datos? Pues en ocasiones sí. De hecho, se nos ha dado que uno de los colegiados ejerció su derecho de oposición en relación a los datos de su domicilio, porque estaba dentro de una causa de violencia de género y había justificación más que suficiente para que hubiera indicios de que el presunto implicado pues pudiera contactar. Bueno, pues en esos supuestos se tendría que hacer una ponderación para valorar si continúa en las listas de colegiados o no el dato concreto que solicita que no aparezca. Y bueno, pues la verdad es que nosotros lo que pretendíamos también era un poco transmitir nuestro día a día y vengo muy brevemente a comentar 3 supuestos que suelen ser habituales, incluso se pueden asemejar a situaciones que se den en la administración. El primero es atender siempre las solicitudes de derechos, es decir, solicitudes aunque lleguen por un cauce que no es el habitual, incluso aunque no se tengan datos de esas personas, se le tiene que contestar manifestándole pues que no consta datos en la base de datos del colegio. Otro de los supuestos es las notificaciones por medio de anuncios y la publicación de actos administrativos. Como vosotros sabéis, nos tenemos que regir por la disposición adicional 7ª de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en cuanto a los actos administrativos se podría publicar el nombre, apellidos de la persona y el DNI, pero con las posiciones concretas atendiendo un poco a la lista orientativa que sacó la Agencia Española de Protección de Datos, dependiendo de si estábamos ante un DNI, un pasaporte, un NIE, etc. Y sobre las notificaciones infructuosas. ¿Qué es esto de las notificaciones infructuosas? Un ejemplo habitual es cuando en los colegios profesionales se intenta notificar a un colegiado que no ha pagado la cuota y que se pueden adoptar determinadas medidas de sanción y no hay forma de localizarnos ni en su domicilio que nos consta ni en el número de teléfono. Bueno, ¿se podría publicar en el boletín oficial? Sí, pero solo el DNI y como recomendación que no se publique el contenido de lo que se le pretende transmitir, que no se ponga, pues se han pagado 4 cuotas. No, se podría publicar en el boletín con el DNI y requiriendo a la persona que tenga ese DNI que acuda al colegio porque hay una notificación de su interés, pero sin añadir muchos más datos. Y luego, para finalizar, algo que puede ser muy habitual también en la administración es la captación y publicación de fotografías en eventos. Por ejemplo, en los colegios profesionales llega muchas veces el Día de la Patrona y se hacen eventos pues, para dar a conocer el colegio desde la perspectiva de esa actividad pública que realizan. Nuestras recomendaciones, pues que se capten fotografías principalmente de los cargos públicos, que respetemos ese principio de minimización y que las personas que se vean, pues a poder ser que sean de forma accesoria. Que además, antes de realizarse el evento, pues que se informe de que se van a captar fotografías que pueden ser publicadas, basar un interés público, de dar a conocer pues, las actividades que se van a realizar. Y en todo caso, y sin olvidarnos que si se publican fotografías que sean siempre respetando el derecho al honor o a la intimidad de las personas que pueden aparecer en la fotografía. Y finalmente, como conclusión, tanto para los colegios como para los consejos como para la administración local, serían las siguientes. Pues muy importante informar siempre a los interesados, bien con las cláusulas y que no puedan decir, esto yo no lo sabía, te informamos.
Realizar el registro de actividades de tratamiento y en relación a los colegios profesionales el deber que tienen de publicarlo respecto a la actividad pública, designar un delegado de protección de datos y comunicarlo en el plazo de 10 días a la Agencia Española, aplicar medidas desde el diseño y por defecto, realizar análisis de riesgos y evaluaciones de impacto que por el tiempo, entre otras cosas, no he entrado mucho al detalle, pero es necesaria la realización. ¿Para qué? Pues para implantar medidas y, en el caso de los colegios y los consejos, las medidas establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad. Finalmente, pues realizar contratos de encargados de tratamiento y buscar proveedores de calidad que den garantías y, como no, pues atender los derechos. Nada, muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna duda por la celeridad quizás de la ponencia, pues podréis poneros en contacto con De Lorenzo Abogados a través del correo electrónico que os he dejado. Creo, Carolina, que has dibujado un cuadro muy completo de cómo es la adaptación y los problemas que tiene una corporación de derecho público en relación con la protección de datos, abordando todas las aristas que había. Sinceramente, yo si fuera un colegio profesional optaría por tu despacho para... Me ha parecido bastante interesante esa dualidad que has planteado entre el responsable de seguridad y el delegado de protección de datos. Hay varios informes de la autoridad de control en relación con eso. Y a veces qué complicado es mantener la independencia cuando eres delegado de protección de datos interno de una organización, ¿vale? O incluso jornadas que eres vocal del Comité de Seguridad de la Información de tu organización. Tienes que tener como una conciencia tan clara de que tú eres como el sheriff que tienes que controlar ahí un poco y que tu objetivo es proteger los datos de las personas, que a veces es complicado mantener esa independencia. Tienes que tenerlo como muy mental, muy interiorizado. Me ha gustado también mucho la cualidad que has hecho y que es complicada. Yo soy delegado de protección de datos, pero a la vez soy el técnico jurídico responsable de la transparencia. Y a veces conciliar, hacer esa ponderación que dice el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, esa ponderación entre la protección de datos y la transparencia es verdaderamente complejo. Es decir, hay cosas que tenemos claras que no hay que publicarlas, pero luego hay otras que están muy en el límite. Y es muy complicado hacer a veces esa ponderación. Y me imagino que en un colegio profesional, pues también, o incluso cuando hay algún ciudadano que solicita el derecho de acceso a información pública o cualquier cosa y tienes que delimitar qué le das y qué no le das. Luego también me ha parecido muy interesante lo de que decías que la contestación hay que darla en un mes y no acostumbrarse a decir, oye, pues es que me ha pasado no sé qué a los 2 meses. Porque el problema que tenemos bueno, yo ya no, pero en las consultoras privadas es cuando tu cliente te lo dice el día de antes. El día de antes de que te pide el plazo para contestar o incluso después. Y entonces te dice, no, es que se lo dio a mi asesor y ahora mira, pues ahora busco ahora tengo aquí un problema de la leche. Y bueno, en general me ha gustado mucho tu presentación, la verdad, y te doy la enhorabuena. No sé si Mercedes quiere comentar algo. Sí, bueno, enhorabuena por una presentación muy interesante y además es un tema realmente poco conocido en el mundo de los colegios profesionales y las corporaciones de derecho público. Hay un tema, porque además precisamente hablando de la ponderación de transparencia y protección de datos y en la cuestión de las publicaciones de los actos administrativos, que quería añadir, hay unos criterios interpretativos conjuntos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la agencia. Están publicados en la página web del Consejo de Transparencia. Y me parece que eran del año 2015. Tienen una interpretación clarísima y muy útil de la información que se debe publicar, información personal y lo que no se debe publicar y hasta dónde se puede llegar y cómo puede resultar muy útil. Vamos, está bastante, que complementa un poco pues lo que decías tú de lo que viene dispuesto en la ley
Y Sí, de la dificultad, pues muchas veces que tenemos los delegados de protección de datos, claro, por ejemplo, cuando un ciudadano solicita mismamente, nos pasan con colegios de veterinarios que solicitan datos, quiero conocer los datos de mi animal o quiero conocer los datos por derechos de transparencia cuando realmente hacen el derecho de protección de datos y a veces pues delimitar eso muchas veces no es muy sencillo, pero bueno, anoto las recomendaciones, sí que las conozco y claro, obviamente siempre vienen muy bien. Yo los tengo todos descartados. Pues animo a hacer más porque a mí me solucionan la vida un montón de veces. sí hay que revisarlos, Siempre hay que- sí, nos tenemos que sentar otra vez Sí. y revisarlos porque hay un montón de cosas que hay que... Hay algunas que son ya antiguitas, Claro, sí. del 15. Bueno, pues no sé si... No sabemos cómo va España. Alguien lo sabe, seguro. No, bueno. No sé si queréis que abramos un debate o lo que considere Mercedes. La verdad es que hemos ido hablando un poco todos y hemos comentado un poco las cuestiones. Yo creo que han sido 4 ponencias verdaderamente interesantes, muy enriquecedoras. Me ha parecido que os habéis comprometido un montón con el Congreso. Creo que podéis estar súper orgullosos de las ponencias que habéis hecho. Os llamaré para cuando haya más cosas de la universidad, 4. Y Mercedes sí quiere venir, claro. Es que Mercedes no tiene que preguntar, Mercedes está invitada ya automática. Y no sé si quieres que digamos algo más, Mercedes. No, yo quería introducir un elemento de inquietud que yo creo que tiene que, con lo que se tiene que acabar siempre y que es importante y que no hemos mencionado aquí. Y es para todos los que tenéis responsabilidad, todos los que estamos en el mundo de la protección de datos, viene un tsunami gigantesco que son los 5 grandes. Entonces es que no sé muy bien, de verdad, no sé, es lo mismo, es que no sé cómo decirlo en español porque le han llamado acts para que se enteren los americanos, pero son reglamentos. Los americanos hablan de acts, pues le llaman act, pero en la Unión Europea son reglamentos. Entonces está el Data Act, el Data Governance Act, el Digital Markets Act, Digital Services Act, Artificial Intelligence. Todo eso nos viene encima. Yo creo que no estamos preparándonos lo suficiente en los foros de discusión sobre lo que va a suponer eso para las administraciones públicas, pero para que os hagáis una idea, ya los datos no son de tu diputación, ni del ministerio, ni de tal. Los datos se van a poner en común. ¿Cómo se haga esto? Pues esto es el gran reto. Y en esos datos hay datos personales y ahí nos afecta esto. Y entonces es un tema que yo creo que va a dar para muchos foros de discusión. Tenemos que prepararnos para esto a todos los niveles. Los delegados de protección de datos con responsabilidades de vuestros clientes y de vuestras instituciones en las que estáis, hay que empezar a estudiar esto y ver cómo va a afectar y sobre todo cómo vamos a tener que seguir protegiendo los datos personales de las personas que los han puesto en manos de las administraciones públicas y de los ayuntamientos y cómo se asegura este sistema, ¿no? Es únicamente un... Pues yo te decía que, como te lo decía en la comida, que como tenemos la suerte de vivir en Europa y en Europa le vamos a dar seguro mucho al coco con eso y seguro que vamos a defender nuestra visión de ver el mundo y los derechos. Y por supuesto, pues eso tendremos que daremos una vuelta así, mira la generación que estamos. Pues le daremos una vuelta seguro. Bueno, pues si os parece, damos por concluida la mesa de trabajo y pues nada, nos vemos, espero que pronto. Vale, muchas gracias a todos.